Pasamos ahora a la sección séptima del curso de Introducción al Marxismo-Leninismo, organizado por la Unión Proletaria. Buenas tardes. Lo que vamos a estudiar en esta sesión es el comunismo como misión histórica universal del proletariado. Entonces, informo que vamos a grabar la sesión por si alguien prefiere pues estar en la intimidad sin que se le vea y apagar su cámara, ¿vale? Entonces, como las anteriores sesiones, voy a exponer el tema en media hora aproximadamente, luego dedicaremos unos 10 minutos a responder a cuatro preguntas sobre el contenido de la exposición y por último abrimos un debate para aclarar dudas y reflexionar sobre lo que hemos estudiado en relación con la realidad en la que vivimos y las tareas que realizamos. Como siempre hemos hecho, vamos a compartir una presentación de PowerPoint que nos ayude a seguir las explicaciones porque el tema de hoy es bastante denso, entonces vamos a ver si un tema que es tan complejo y todavía desgraciadamente lejano, podemos hacerlo sencillo de entender. El objetivo, ¿no? Es comprender las tareas de la clase obrera una vez que está en el poder para que pueda completar la sustitución del capitalismo por el comunismo. En la sesión anterior vimos que hay tres contradicciones fundamentales en el modo de producción capitalista, que son entre el carácter social de las fuerzas productivas y el hecho de que son apropiadas de manera privada, la contradicción entre el proletariado y la burguesía y la contradicción entre la organización de la producción en cada empresa y la anarquía de la producción en la sociedad. Estas contradicciones, dijimos, se desarrollan de manera necesaria hasta obligar a la sociedad entera a tomar posesión de esas fuerzas productivas que ya tienen un carácter social, pero cuya dirección ostenta hoy la clase minoritaria dominante, que es la burguesía. Mientras las relaciones capitalistas se mantengan, las fuerzas productivas sociales que ha creado el capitalismo nos dominan y nos perjudican a nuestro pesar, traduciéndose en miseria, desempleo, crisis y, como estamos viendo, guerras de rapiña. Pero al igual que ocurre con el fuego, que de manera espontánea es un elemento destructivo, pero puede ser dominado por el ser humano, cuando esas fuerzas productivas sean tratadas conforme a su naturaleza social, al fin reconocida, cesará la producción de mercancías y con ella el dominio del producto sobre el productor y se pasará a la reglamentación social sistemática de la producción. La apropiación socialista, ¿cómo será? Pues corresponderá con la naturaleza social de los modernos medios de producción, cuanto será una apropiación en dos aspectos. De una parte, una apropiación social directa como medio de mantener y desarrollar la producción y, de otra parte, una apropiación individual directa como medio de vida, de goce del individuo. Las lacras de las que hemos hablado, que caracterizan al capitalismo, terminarán porque, vamos a ver una por una, la introducción de maquinaria no supondrá desempleo de los trabajadores, porque esas máquinas ya no serán capital y esos trabajadores tampoco serán trabajadores ya asalariados, sino que permitirá la participación de todos en la producción y una reducción considerable del tiempo de trabajo, algo que intuitivamente comprende todo el mundo. Es decir, ese absurdo que mucha gente, digamos, se cuestiona, nos cuestionamos, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que haya tanta gente trabajando tantas horas mientras hay gente que está en paro? Pues, es decir, las máquinas permiten reducir considerablemente el tiempo de trabajo y hacer que todo el mundo participe en la producción, solo que en el capitalismo hay algo que lo impide, ¿no? Desaparecerán los obstáculos artificiales que actualmente paralizan la producción, esos mercados demasiado estrechos, se acabará el derroche y destrucción de fuerzas productivas y de productos, sobre todo durante las crisis económicas, se acabará el lujo y despilfarro de las clases dominantes y de sus representantes políticos.
y así el desenvolvimiento de las fuerzas productivas será ininterrumpido y cada vez más rápido, permitiendo un aumento prácticamente ilimitado de la producción. Bien, ¿y por qué ese cambio es la visión histórica del proletariado? También vimos eso de alguna manera. La apropiación de los medios sociales de producción por toda la sociedad equivale, por propia definición, a suprimir la división de la sociedad en clases. Las clases se caracterizan por quién posee. Si todo el mundo posee, pues entonces no hay clases. ¿El capitalismo qué hace? Pues divide cada vez más a toda la sociedad en dos clases. Una parte, una minoría burguesa que posee los medios de producción y de vida, pero no produce. Y por el otro lado, el proletariado, que es mayoritario, que produce todas las riquezas, pero en cambio posee únicamente su capacidad de trabajar. Consiguiente, el capitalismo, que ya hemos visto que crea medios de producción de carácter social, no se limita a eso, sino que también crea la fuerza humana, el proletariado, que bajo pena de sufrimiento y finalmente de muerte, sino que se lo digan a los palestinos de Gaza, está obligada a realizar la revolución socialista. ¿Qué hace el proletariado? Empieza tomando el poder político y desde él arranca gradualmente a la burguesía todo el capital, empezando por los grandes capitales y poco a poco hasta los pequeños. Centraliza todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, el proletariado organizado como clase dominante, aumenta la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas, es decir, en definitiva, lo que hace es poner a funcionar a tope el potencial de esas fuerzas productivas que ya existen en el capitalismo, pero que el capitalismo no permite aprovecharlas en su plenitud. Pero una vez que ya se eliminan las trabas del capitalismo, es posible aumentar a esas fuerzas productivas sin las trabas propias del capital. Y con todo eso acaba transformando radicalmente el modo de producción heredado, ¿no? Que es el modo de producción capitalista. Por tanto, ve que es necesario un periodo de transición, una etapa inferior del comunismo a la que llamamos socialismo. Durante esa etapa va a ser necesario mantener la distribución individual de los medios de consumo en relación con la cantidad y la calidad del trabajo aportado a la sociedad por cada individuo. Y esa correspondencia entre lo que aporta cada individuo a través de su trabajo y lo que la sociedad le da al individuo se llama derecho burgués. Derecho burgués es eso que veíamos en la economía política, llamamos la ley del valor. Es decir, el que las cosas se cambian por su valor y tanto doy, tanto das, ¿no? Es decir, esa equivalencia de aportes. Esta transición es para llegar a lo que es el comunismo pleno, es decir, ya la plena transformación de la sociedad. Una vez que el proletariado ha hecho desaparecer las diferencias de clase y ha concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, ya no será necesaria la violencia organizada de una clase para oprimir a la otra, lo cual se extinguirá el poder político del Estado. Nos dice Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, en sustitución de la antigua sociedad burguesa con sus clases y sus antagonismos de clase, surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. En la crítica del programa de Gotha, Marx nos da algún detalle más sobre cómo se llega a esa etapa superior del comunismo. Dice, en una fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, eso lo vamos a ver ahora, y con ella el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital, cuando con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus banderas de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. La división de la sociedad en una clase explotadora y una clase explotada se puede considerar algo injusto, pero hay que entender que ha sido una consecuencia necesaria del desarrollo todavía escaso de la producción en el pasado.
Eso ha ocurrido mientras el trabajo total de la sociedad producía poco más que lo estrictamente necesario para la vida de todos. De ese modo, el trabajo requería todo o casi todo el tiempo de la mayoría de los miembros de la sociedad. Y entonces, solamente una exigua minoría podía liberarse del trabajo productivo y ocuparse en los asuntos comunes de la sociedad, es decir, en dirigir el trabajo de la mayoría y en los asuntos políticos, justicia, ciencias, artes, en definitiva, en la dominación de la sociedad por parte de esa minoría. Por tanto, conclusión importantísima es que la división social del trabajo es la base de la división de la sociedad en clases. ¿Cómo abolir las clases? Lo que hace posible abolir las clases no es solo la voluntad de abolirlas, la voluntad de justicia, de igualdad, etcétera, sino condiciones económicas diferentes a las que he descrito antes, condiciones económicas nuevas. La legitimidad histórica de las clases ya está siendo eliminada en el capitalismo por la plena expansión de las fuerzas productivas modernas. Así, el monopolio de la educación y de la dirección espiritual por una clase determinada de la sociedad se está volviendo superfluo e incluso una traba para la evolución y la misma supervivencia de la humanidad. Ya lo hemos visto, solo a título de comentario, cómo la época capitalista ha generalizado la educación de toda la sociedad, de todos los niños. Van a la escuela y tienen que estudiar cada vez más años, es decir, en definitiva, lo que antes era un privilegio monopolizado por una pequeña clase, el saber leer, escribir y demás, ahora el capitalismo no puede prescindir de la cultura generalizada de la sociedad. Por tanto, vemos cómo lo que un día fue necesario, la existencia de una clase culta, vamos a decir, por encima de la sociedad, cada vez está menos justificado por el propio desarrollo material de la sociedad. Vamos a ver la cuestión de la división social del trabajo, qué es, qué consecuencias trae y cómo superarla. La división social del trabajo ha sido la palanca más poderosa de la producción, el desarrollo de la producción, hasta que llegó la gran industria bajo el capitalismo. Lo que ocurre en toda sociedad en que la evolución de la producción es espontánea, como es el caso todavía del capitalismo, cualquier nueva palanca de la producción, cualquier impulso, elemento impulsor, se convierte necesariamente en una nueva servidumbre de los productores a los medios de producción. La primera gran división del trabajo fue la separación entre el campo y la ciudad. ¿Qué es lo que hizo? Pues condenó a la población rural a millares de años de embrutecimiento y a los ciudadanos, a los habitantes de la ciudad, a la tiranía de su oficio individual. Destruyó toda posibilidad de desarrollo intelectual en los campesinos y de desarrollo físico en los urbanitas. Cuando el campesinado se apropia la tierra y el ciudadano su oficio, resulta que también la tierra se adueña del campesino y el oficio del artesano. Dividido el trabajo, igualmente se divide el hombre. Todas las actitudes físicas e intelectuales son sacrificadas al desarrollo de una sola forma de actividad y la minoración del hombre es proporcional a la división del trabajo. Vamos a ver la división del trabajo concretamente en la sociedad en la que vivimos, en el capitalismo. La primera forma de producción del capitalismo fue la manufactura. ¿Qué hace la manufactura? Descompone el oficio en operaciones parciales y encadena a cada trabajador a perpetuidad a una de ellas y a un instrumento determinado. Estimula la habilidad de pormenor del trabajador, el detalle, suprimiendo todo un mundo de tendencias y disposiciones productivas. Convierte al trabajador en un engranaje automático cuya perfección se debe en muchos casos a una verdadera mutilación física e intelectual del trabajador. En una etapa posterior, el siglo XIX, aparece la maquinaria y la gran industria. ¿Qué hace la gran industria desde el punto de vista de la división del trabajo? Rebaja al trabajador
de máquina, que es lo que era en la época de la manufactura, a la de simple accesorio de una máquina. Mediante la división del trabajo, no solo los trabajadores quedan dominados por el instrumento de su actividad parcial, también las clases explotadoras. El burgués queda dominado por su propio capital y su sed de beneficios, el jurista dominado por sus ideas jurídicas petrificadas, etc. Es decir, que en definitiva la necedad, la imbecilidad se extiende también a las clases dominantes. Los utopistas, Fourier y Owen, como ya vimos también, reclamaban la supresión de la oposición entre la ciudad y el campo como la condición primera y fundamental para la abolición de toda la antigua forma de división del trabajo. La población, nos decían, debe distribuirse territorialmente por grupos en los que cada miembro de la sociedad participe a la vez en la agricultura y en la industria. Querían la mayor variedad posible en las ocupaciones para cada individuo y, por consecuencia, la educación de la juventud para una actividad técnica tan multiforme como fuera posible. El hombre debía efectuar su desarrollo universal mediante una actividad práctica universal y el trabajo debe recobrar su encanto precisamente por medio de una sucesión alternativa y de corta duración de las sesiones dedicadas a cada género de trabajo. Al adueñarse la sociedad de todos los medios de producción que ya tienen un carácter social, se destruye la antigua servidumbre del trabajador a los propios medios de producción y se convierte el trabajo productivo, que esta vez ya practica todo el mundo, también, ya no existe la clase explotadora, pues el trabajo productivo se convierte en medio de desarrollo universal del hombre. Y es evidente el desarrollo de las fuerzas productivas permitiría reducir el tiempo de trabajo de cada uno si se suprimiera su dirección capitalista, que es lo que hemos comentado antes. Incluso se podría suprimir la antigua división del trabajo sin que ello perjudicara a la división técnica del mismo, de ese trabajo. ¿Cómo nos lo explica Marx? Vamos a ver, dice, las condiciones de la gran industria determinan, o sea, exigen de alguna manera el cambio de trabajo, la fluctuación en la función, la movilidad del trabajador en todos los sentidos. Todos hemos oído hablar de lo que se llama la movilidad laboral, ¿no? Los sindicatos dicen movilidad voluntaria sí, pero movilidad forzosa no. Entonces, se ha visto cómo esta contradicción absoluta se manifiesta violentamente en el ininterrumpido sacrificio de la clase trabajadora, esa movilización o movilidad forzosa, en el desmesurado derroche de las fuerzas de trabajo, en la ruina que causa la anarquía social. Esa es la fase negativa, el aspecto negativo del fenómeno. Pero la gran industria, a través de todas esas catástrofes, impone como cuestión de vida o muerte que se reconozca como ley general de la producción social la mudanza, el cambio continuo en los trabajos y la mayor variedad posible en la actividad del trabajador. Adaptar las condiciones actuales a la aplicación normal de esa ley de cambio de trabajos. La gran industria impone como cuestión de vida o muerte sustituir al individuo parcial, que es un simple órgano de una función social de detalle, por el individuo en la totalidad de su desarrollo, para quien las diversas funciones sociales son formas de actividad que se reemplazan unas a otras. Eso ya es una exigencia técnica que ocurre bajo el capitalismo, solo que se hace a costa del bienestar del trabajador. Pues esa necesidad de superar la división del trabajo no solo se da, como acabamos de ver, en la fábrica, también se da a nivel de la sociedad entera. La gran industria capitalista ha emancipado considerablemente la producción industrial de las trabas locales, que hace huir continuamente de la ciudad al campo a los capitalistas, creando constantemente nuevas grandes poblaciones. No solo es posible suprimir la oposición entre la ciudad y el campo, sino que ha llegado a ser una necesidad directa de la producción industrial, también de la producción agrícola y de la higiene pública, de la salud pública, si queremos. Solo mediante la fusión de la ciudad y el campo se puede evitar el actual envenenamiento del aire, del agua y del terreno. Solo de tal modo se cambiará la situación de las masas que hoy agonizan en las ciudades y cuyo abono servirá para que nazcan plantas en vez de nacer enfermedades. Como vemos,
Marx y Engels ya tenían el programa ecológico y sanitario en sus planteamientos. Solo privando de su carácter capitalista a la sociedad, esta podrá realizar la compenetración armónica de las fuerzas productivas, permitiendo a la industria extenderse de la manera más igual posible por todo el país. Además, creando una población de productores de variada instrucción, en que cada cual haya pasado prácticamente por toda una serie de categorías de la producción, la sociedad creará una nueva fuerza productiva, nuevo tipo de trabajador, que compense el trabajo necesario para transportar a grandes distancias las materias primas y el combustible. ¿Qué ocurre? Ya lo que es desde el proceso de la expropiación de la propiedad privada con la pequeña burguesía campesina. Claro, es un residuo del campesinado antiguo que está totalmente sometido a la lucha entre el proletariado y la burguesía. Nos dice Engels en Anti-Düring, cuando estemos en posesión del poder del Estado, no podremos pensar en expropiar violentamente a los pequeños campesinos, ya sea con indemnización o sin ella, porque al fin y al cabo ellos explotan a los trabajadores. Nuestra misión respecto a los pequeños campesinos consistirá ante todo en encauzar su producción individual y su propiedad privada hacia un régimen cooperativo, no por la fuerza, sino por el ejemplo y brindando la ayuda social para este fin. Por eso, desde antes de conquistar el poder político, el partido proletario tiene que ir al encuentro de los pequeños campesinos, a explicarles, a mostrarles lo ventajoso que les va a ser el poder de la clase obrera en contraste con lo que sufren bajo el capitalismo, con la explotación de los terratenientes, los banqueros, los industriales y el propio Estado capitalista, que continuamente, ya sabemos, que se tienen que movilizar contra la Unión Europea, el Estado, las políticas agrícolas, los intereses de los bancos, las rentas de los terratenientes, en fin, la industria agroalimentaria que les paga muy poco por sus productos, etc. Y en todo ese proceso de transición del capitalismo al comunismo, ¿qué pasa con las relaciones monetario-mercantiles? Cuando la sociedad se posesiona de los medios de producción, el trabajo de todos, por diverso que pueda ser, es un trabajo inmediata y directamente social. No tiene más la sociedad que calcular cuántas horas de trabajo se han incorporado por término medio en cada tipo de artículo. Tendrá que organizar el plan de la producción en función de los instrumentos de producción, empezando por la fuerza de trabajo, los diversos objetos de uso que desee crear, obtener, y la cantidad de trabajo necesario para fabricarlo. El asunto se resolverá sencillamente sin que intervenga para nada el valor. Todo esto está sobradamente ensayado en los países socialistas. Sobre eso podremos hablar en el debate. El valor de las mercancías, ¿qué significa? Ya lo vimos, es la expresión de la relación social entre productores privados. En la sociedad comunista, donde no existen productores privados, lógicamente los productos del trabajo no serán mercancías y no tendrán, por tanto, valor. Y si intentamos mantener el dinero y el valor en la transición del capitalismo al socialismo, ¿cuáles son las consecuencias? Porque eso, vamos, durante un periodo no, parece que no queda más remedio, pero el problema es que ser consciente de que tiene consecuencias. Vamos a ver. La forma de valor, nos dice Engels, ya está dado en germen toda la forma capitalista de producción, el antagonismo entre capitalistas y asalariados, el paro y las crisis. Querer abolir la forma de producción capitalista conservando el valor es un contrasentido. Equivale a pretender una sociedad en la que los productores sean dueños, pero impulsando una categoría económica que lo que expresa es que los productores se quedan subordinados a sus propios productos. Y si encima lo que se pretende es mantener la forma más desarrollada del valor, que es el dinero, el efecto más inmediato esencial es que el dinero va a generalizar la forma de mercancía.
Cuando la forma de mercancías y el dinero penetran en la economía interna de colectividades productoras, lo que hacen es romper uno tras otro los vínculos internos y disuelven la colectividad en un montón de productores aislados. Eso se ha comprobado allí donde el capitalismo se ha ido extendiendo desde Europa hasta los continentes asiático, africano y americano, y se ha comprobado también en los países socialistas que han acabado mal. Bien. ¿Y ahora qué ocurre con la familia y la situación de la mujer? Nos explica Marx en el Capital la gran industria asignar un papel decisivo en los procesos de producción a las mujeres, a los jóvenes y a los niños fuera de su casa, en la fábrica, crea la base económica de una forma superior de familia y de relación entre los sexos. El sistema fabril, sabemos que incorpora a los niños, pero exige una formación intelectual, sale el germen de la educación del porvenir, que unirá para todos los niños de cierta edad el trabajo productivo con la instrucción y la gimnasia. Será no solo un método para aumentar la producción social, la producción de cosas, sino también para producir seres humanos completos. Abolir el capital, poner el lucro privado, la revolución proletaria completa la transformación que ya vemos que ha iniciado el capitalismo. Entonces, suprime la base de la familia burguesa y su complemento, que es la falta de familia para el proletariado y la prostitución pública. Acaba con la situación de la mujer como simple instrumento de producción y suprime la explotación de los hijos por sus padres, libera la educación doméstica y social de la influencia de la burguesía y la sustituye por una educación comunista. ¿Qué pasa con las naciones? Bueno, las naciones son un producto inevitable de la época en que el modo de producción de la burguesía necesita ampliar el mercado a un determinado territorio. Ya no vale una localidad, una comarca, ya tiene que ser una nación. La clase obrera es nacional, en cierto sentido, pero ¿en qué sentido? En el sentido que se forma dentro de una nación, dentro de un territorio dominado por la burguesía, y entonces en ese sentido adquiere un carácter nacional. Tiene que conquistar el poder político en los límites de esa nación. Pero el desenvolvimiento del capitalismo, destruyendo, lo vemos cada vez más, las barreras nacionales. Ahí está la Unión Europea, los tratados de libre comercio, el G20, el G7, el G77, los BRICS, etc. Es decir, acaba con el aislamiento nacional y sustituye los antagonismos nacionales por antagonismos de clase. Por eso los obreros no tienen patria en ese sentido. Y su acción común internacional es una de las primeras condiciones de su emancipación. Sobre esto matizaremos cosas en próximas sesiones que veamos lo que significa el imperialismo. Pero lo que está dicho aquí es absolutamente cierto. A pesar de que está dicho en el siglo XIX, en la época en que el imperialismo todavía no regía. La misma medida en que la revolución proletaria suprima la explotación de un individuo por otro y el consiguiente antagonismo de clase, será abolida la explotación y la hostilidad de las naciones entre sí. ¿Y la cultura? ¿Qué ocurrirá con la cultura? Aquí tenemos un dibujo que nos explica, resume la cultura de la sociedad capitalista. La revolución proletaria suprime la cultura burguesa, que va dirigida a adiestrar a las personas para transformarlas en máquinas. Suprime las ideas por ahora dominantes que son producto de las condiciones materiales de existencia de la burguesía. Con toda modificación en las condiciones de vida, en las relaciones sociales, en la existencia social, cambian también las ideas, la conciencia del ser humano. Las ideas revolucionarias socialistas que estamos explicando en este curso, que están expresando es que en el seno de la vieja sociedad se están formando los elementos de una nueva, y la disolución de las viejas ideas a la par con la disolución de las antiguas condiciones de vida.
revolución comunista, nos dicen Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad tradicionales. Por tanto, no tiene nada de extraño que al desarrollarse esa revolución rompa de la manera más radical con las ideas tradicionales. La religión. La religión solo es reflejo fantástico en la cabeza de los seres humanos de las fuerzas exteriores que dominan la vida diaria de las personas. Y al reflejarse en su mente, esas fuerzas terrestres toman el aspecto de fuerzas extraterrenales. Los comienzos de la humanidad se trataba de fuerzas naturales, el fuego, el viento, la lluvia, el frío, etc. La religión no solo se apoya en ese hecho, sino también se añade las fuerzas sociales que también dominan al ser humano y el ser humano no es capaz de explicar por qué. Entonces, mientras los seres humanos continúen siervos de esas fuerzas naturales y sociales, la religión subsistirá. En la sociedad burguesa actual, los seres humanos están dominados por las condiciones económicas que ellos mismos han creado espontáneamente. No, no lo hemos hecho adrede, sino espontáneamente se ha ido creando la sociedad capitalista. Por tanto, la base efectiva de la religión subsiste y con ella el reflejo religioso. Algunos dicen, sí, pero con todo el progreso de la ciencia que ha habido, ¿cómo es posible que subsista la religión? Y nos dice Engels, no basta el conocimiento científico para impedir las crisis en general, para poner a cubierto a cada capitalista de las pérdidas y de la bancarrota, o para preservar al trabajador del paro y de la miseria. En definitiva, no basta con comprender las fuerzas sociales para poder someterlas al dominio de la sociedad. Para esto, para dominar las fuerzas sociales, no basta con saber, con conocer, hace falta un hecho social, la posesión por la sociedad del conjunto de los medios de producción para dirigirlos sistemáticamente. Solo entonces desaparecerá el último poder extraño que aún se refleja en la religión, y con él desaparecerá también el mismo reflejo religioso, sencillamente porque ya no tendrá objeto que reflejar. Ahora concluimos en qué significa todo eso. Significa pasar de la prehistoria a la verdadera historia humana. Al posesionarse toda la sociedad de los medios de producción, termina la lucha individual por la existencia, esa ley que rige el reino animal. Solo entonces el hombre abandona las condiciones animales de vida por condiciones verdaderamente humanas. A partir de ese momento, los hombres harán su propia historia con plena conciencia y las causas sociales que pongan en acción producirán, ante todo y de una manera cada vez más evidente, los efectos que los propios seres humanos deseen. La humanidad, nos dice Marx, saltará del reino de la necesidad al reino de la libertad. Y Engels concluye su obra del socialismo utópico, el socialismo científico, diciendo: cumplir este acto libertador del mundo constituye la misión histórica del proletariado moderno. Y el socialismo científico, expresión teórica del movimiento proletario, es el llamado a investigar las condiciones históricas y con ello la naturaleza misma de este acto, infundiendo de este modo a la clase llamada a hacer esta revolución, a la clase hoy oprimida, la conciencia de las condiciones y de la naturaleza de su propia acción. Muchas gracias, camaradas, por vuestra atención y vamos a pasar a la segunda parte de la sesión, que como siempre es un pequeño ejercicio de contestar a unas preguntas. Vamos a ver. Aquí tenemos el QR para que se pueda leer en el móvil y abrir la aplicación que permita leer las preguntas y tratar de dar la respuesta. Como alternativa se puede abrir página web bookclub.com, marcar el código de evento YUUMPG. A ver, si podéis decirnos si habéis podido entrar ya en la aplicación. A ver, ¿estamos todos y todas?
No sé si poder contestar por medio del chat o cómo haré. Es que no puedo contestar. No he podido entrar no he podido entrar en la página. Hola Miguel Ángel y a todos. Hola. Ah, Eh, ¿No vas a leer las preguntas? sí, sí, efectivamente. Vamos Ah, a... vale, No, siempre eso pero estaba esperando que todo el mundo pudiera, vamos, pudiera conectarse, entrar a esta aplicación, ¿no? Pero eso independientemente de que lea las preguntas y cada uno conteste o bien en el chat o de viva voz. vale. Entonces, empiezo por la primera pregunta. Primera pregunta dice, ¿qué es lo que es posible conseguir en la etapa inferior del comunismo? Cuando todavía no se ha llegado a la etapa plena, superior del comunismo. Entonces, hay cuatro opciones para responder. Una primera es centralizar los medios de producción en manos del Estado proletario. La segunda es abolir el Estado. La tercera es superar la subordinación de los individuos a la división social del trabajo. La cuarta, distribuir los medios de vida en función de las necesidades de los individuos. Entonces, ¿cuál de esas cuatro se puede conseguir en la etapa inferior del comunismo, eso que llamamos socialismo, la etapa inmadura, vamos a decir, por decirlo de una manera, del comunismo? Repito, es centralizar los medios de producción en manos del Estado, abolir el Estado, superar la división del trabajo o distribuir los medios de vida en función de las necesidades de los individuos. Entonces yo tengo ya completado las respuestas de los que están apuntados. Entonces, quien quiera contestar, Mari Carmen, si quieres, de viva voz. Sí, pues yo creo que un primer paso sería la primera opción. Muy bien, pues contigo entonces sería, todo el mundo ha contestado la primera, Yo también, menos una persona que ha contestado, sería posible superar la división social del trabajo. Entonces, la respuesta correcta es efectivamente la primera, centralizar los medios de producción en manos del Estado. Efectivamente, superar la división del trabajo hay que avanzar en ello, pero es una tarea que requiere, lo veremos en el debate, porque da pie a hablar de qué ha pasado o está pasando en los países socialistas que quedan, pues podremos hablar más de ese tema. Pero, digamos, lo que es abolir el Estado o superar la división del trabajo o distribuir los bienes en función de las necesidades es difícil que la transición se pueda lograr y normalmente se va a lograr cuando ya todo el proceso revolucionario haya culminado. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué condiciones sociales son las que permiten abolir las clases? Cuatro respuestas. La primera, el trabajo de la sociedad produce poco más de lo estrictamente necesario. La segunda, el paso de las fuerzas productivas individuales a las fuerzas productivas sociales. La tercera, el trabajo productivo absorbe casi todo el tiempo de la mayoría de los individuos. La cuarta, la sociedad está dividida entre una mayoría productora y una minoría dirigente. ¿En cuál de esas condiciones se pueden abolir las clases? Dos respuestas de los apuntados, una sola ya, y nos falta una respuesta de quien está en la aplicación. Y Mari Carmen, si te ha quedado claro, si no te repito la pregunta y las respuestas posibles. Ay, si me las o si las puedes repetir en plan rápido, aunque Por sea. supuesto, por supuesto. O sea, se trata de abolir las clases. ¿En qué condiciones eso se puede hacer? Entonces, tenemos varios escenarios, ¿no? Uno de los Mm, escenarios nos dice que el trabajo de la sociedad produce poco más de lo estrictamente necesario para vivir. El segundo escenario nos dice hemos pasado de fuerzas productivas individuales a fuerzas productivas sociales. El tercer escenario nos dice el trabajo productivo absorbe casi todo el tiempo de vida de la mayoría de los individuos. El cuarto escenario, estamos en una sociedad dividida entre una mayoría productora y una minoría dirigente. Entonces, ¿en cuál de esas condiciones se hace posible abolir las clases? Pues no lo tengo claro, pero
diría la 2. Vale, entonces todo el mundo ha contestado la 2, es la correcta, efectivamente. Es la 2, es decir, lo fundamental es que mientras las fuerzas productivas sean escasas e individuales, mientras no tengan un carácter social, es imposible vivir socialmente. La sociedad necesariamente es una sociedad de lucha de unos contra otros y dominación de unos por otros. Por tanto, efectivamente, esa es la condición básica para abolir las crisis. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuál de las siguientes expresiones es cierta? La primera expresión. En el comunismo, los productos del trabajo seguirán teniendo el carácter de mercancías. La segunda, la forma dinero favorece la cohesión entre los miembros de una colectividad productora. La tercera, el valor es una relación social necesaria entre productores, ya sean individuales o colectivos. La cuarta, la planificación socialista ajusta la utilidad de los bienes y el trabajo necesario para producir. Carmen, si tengo que repetírtelo, me lo dices. No, ahora sí que veo claro que es la cuarta. Vamos a esperar las respuestas faltan 2 respuestas. Entonces, todas y todos menos una persona ha contestado la cuarta. Entonces, la respuesta correcta es efectivamente la cuarta. Porque la tercera nos dice que el valor es necesario mantenerlo como relación entre productores. Entonces, el valor, como hemos explicado, hemos recordado hoy, pero lo vimos de una manera más detallada cuando estudiamos economía política, el valor es la manera de expresar el trabajo, pero de una manera indirecta, cuando los seres humanos están separados unos de otros en la producción y solo se encuentran después de producir en el mercado. Por lo tanto, cuando se trata de seres humanos unidos colectivamente en la producción y que deciden qué necesitamos, cuántas fuerzas tenemos de trabajo para movilizar, etcétera, la relación es directa, es nada más calcular horas de trabajo que se necesitan para producir los bienes que queremos que se produzcan. Por tanto, no tiene ningún sentido el concepto de valor, que ya digo que es un concepto indirecto de cálculo del trabajo, donde las personas se relacionan a través de las cosas y no en asamblea, para que se entienda de una manera gráfica. Entonces, por eso el esquema que veíamos en la presentación nos explicaba cómo funcionaba la planificación socialista, es decir, cómo de abajo nacen las demandas y las propuestas de cómo satisfacerlas. Se centraliza todo eso y se toma una decisión, de alguna manera satisface, resume la opinión colectiva, es decir, democráticamente, y se convierte a partir de ahí en obligatorio para todos. Por tanto, no interviene para nada el mercado, el cambio de productos, el valor, el dinero, etcétera, etcétera. Esa es la respuesta correcta, es la cuarta. Vamos a la última. ¿Qué es lo que va a desaparecer absolutamente en el comunismo? O sea, que no quedará nada de ello. Toda forma de familia. Segunda cosa que supuestamente desaparecería absolutamente en el comunismo. Toda herencia nacional. Tercera, toda religión. Y cuarta, toda expresión cultural anterior. ¿Qué es lo que desaparecerá absolutamente en el comunismo? 1, toda forma de familia. 2, toda herencia nacional. 3, toda religión. Y 4, toda expresión cultural anterior. Están dadas las respuestas por Google Club. Mari Carmen, ¿quieres dar la tuya? Solo es una, no hay 2, ¿no? Es que estoy... Repito. No, a ver, yo diría la tercera, pero la primera, pero bueno, la tercera con más seguridad. La tercera, muy bien. Ha habido empate entre tercera y cuarta. Y la respuesta correcta es toda religión. Como dice Engels, no quedará nada que refleja, por tanto, ese problema del ser humano dominado por las circunstancias. Por tanto, desaparece el reflejo de esa impotencia y, por tanto, religión. En cambio, de lo demás, desaparece la forma de familia burguesa, la familia anterior, patriarcal, etcétera. Esas desaparecen, pero habrá una nueva forma de familia que ya, digamos, existe en el proletariado de una manera, vamos a decir, embrionaria, que es la familia basada en una relación de afecto entre
entre dos personas y a partir de ahí los hijos, aunque la sociedad intervendrá en la educación de los hijos, ¿cómo interviene hoy también en la educación de los hijos? Porque parece que, claro, es para disciplinarlos en la sumisión a la burguesía. En el comunismo, pues será para ser partícipes cada vez más libres de una sociedad que construimos entre todos. La herencia nacional, efectivamente no habrá nacionalismo, pero ¿cómo se construye la unidad de los obreros de todos los países que nos dice el manifiesto del Partido Comunista, proletarios de todos los países unidos? Se construye a base de lo heredado de la cultura de cada nacionalidad. Es decir, el comunismo no es cosmopolitismo, no es negación de lo que ha aportado cada pueblo, sino la suma de la riqueza aportada por todos los pueblos. Con lo cual, hay herencia nacional, pero no la herencia de la enemistad y de la hostilidad entre las naciones. Y lo que habéis contestado algunos, el comunismo desaparecerá toda expresión cultural que viene de atrás. Es decir, preparamos un poquito a pensar que no tiene mucho sentido. Es decir, sería tanto como decir, si antes se pintaba, después ya no se va a pintar. Si antes se escribían libros, ya no se escribirán libros. Si se bailaba, ya no se bailará. Si se practicaba ciencias, etc. Es decir, expresiones culturales anteriores se van a mantener. Lo que va a desaparecer es, digamos, el sello de clase que tienen esas expresiones. Pero no tiene por qué desaparecer, que digo yo, el flamenco, o el rock and roll, o el tango, no tienen por qué desaparecer. Evidentemente habrá expresiones culturales nuevas, pero siempre construidas sobre la base de lo edificado anteriormente. Es lo que ocurre también, de alguna manera, con los medios materiales. Es decir, las máquinas no desaparecerán, serán seguramente diferentes de las que sean, ¿no? Mucho más adaptadas a quien las maneja que bajo el capitalismo, pero seguirá habiendo máquinas con un sistema motor, con una herramienta para golpear y moldear la materia, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que sí desaparece efectivamente es toda religión. Bien, con esto quedaría concluido la fase de preguntas y pasaríamos con el tiempo más limitado, desgraciadamente por los problemas que hemos tenido al inicio, pasaríamos a la fase de debate. Así que la palabra es vuestra. Yo, si me das la palabra cuando sea, Sí, adelante. pues bueno, mi preocupación de siempre es que aunque el marxismo-leninismo es una ciencia y no hay dudas sobre todas las explicaciones de cómo llegar al socialismo y tal, pero en la práctica a mí me surgen muchas dudas. Y me gustaría saber si hay más estudios que hablen un poco, que demuestren que es posible aplicar toda esta teoría a la realidad tal como es ahora. Es que lo veo tan difícil, tan imposible, porque ahora, aunque estamos en la fase de imperialismo, que sería la última del capitalismo, pues el proletariado no tiene conciencia de serlo, además de que está muy disperso y muy, no sé, imbuido también del capitalismo. Entonces, ¿cómo se podría llegar a ese momento en que el proletariado tome posesión de las fuerzas de producción? ¿Cómo sería? ¿Con qué voluntad? Si hay muchísima gente de clase obrera, pues que, bueno, digamos que está más o menos a gusto con esta forma de vivir, de consumir y tal. Falta conciencia, pero ¿quién se ocupa de sembrar o de que consiga existir esa conciencia? No sé. Yo es que lo veo tan difícil. Me gustaría saber si hay alguna lectura que se pueda hacer o algo, pues para, no sé, ver un poco posible que llegue a existir. Esa es mi duda existencial, la verdad. Nada más. ¿Alguna pregunta más? Sí. Cuando se llegue a la fase superior al comunismo, se queda abolido el Estado, el poder político del Estado. Yo no me
no me hago ni idea cómo se organizaría la sociedad. O sea, porque todos tenemos muy claro lo que es el Estado, como lo que representa, pero ¿cómo se organizaría la sociedad sin un Estado, sin un poder político, sin una representación de la ciudadanía o de los trabajadores y trabajadoras? ¿Cómo se haría? ¿Qué esquema hay o si hay algo sobre esto? ¿Alguna cosa más? Y si no, pues, yo voy dando alguna respuesta y sobre la marcha se añaden preguntas. Vamos a ver, empezamos por situar una cuestión en cuanto a las preguntas de Mari Carmen. Esta sesión lo que nos habla es una vez que la clase obrera conquista el poder político. Por tanto, se supone que tiene suficiente conciencia para tomar el poder político y defenderlo, porque es que lo toma, pero no lo toma como quien se toma un café, porque enfrente tiene quien no le hace mucha gracia que haga eso. Entonces tiene que tener la suficiente conciencia y disposición al dolor, sacrificio y demás de la lucha para hacerlo. Lo cual, aquí partimos ya de una premisa que es la que nos está preguntando Mari Carmen, ¿no? ¿Qué pasa con el proletariado que no tiene conciencia, está disperso, está imbuido de conciencia burguesa? Eso lo damos ya por superado en esta sesión. Precisamente las próximas sesiones van a tratar sobre cómo se llega a tomar el poder político y también sobre qué es el poder político. Por tanto, ahí enlazo con la pregunta de Manuel. Porque, claro, no quiero dejar sin respuesta diciendo aquí queda la incógnita hasta la siguiente sesión. Eh, sigan conectados y, bueno, pues un poco como las series y todo eso y vean los anuncios que les tratamos de vender una lavadora o cualquier tipo de producto. No voy a intentar dar alguna respuesta, pero que tened en cuenta que todo esto lo vamos a ver más en detalle en las siguientes sesiones. Bien, primera cuestión, ¿es posible aplicar todo esto? Pues no solo es posible, sino que ya se ha empezado y se sigue aplicando ya en algunos países. Claro, la imagen que tenemos de lo que se ha hecho está totalmente distorsionada, pero forma parte, esa distorsión, lógicamente, del hecho de que vivimos en sociedades dominadas por la burguesía y la burguesía no va a pintarnos de color de rosa, lógicamente, lo que la clase obrera en el poder ha hecho o está haciendo. ¿Quiere decir eso que se ha llegado al comunismo? Ni mucho menos. ¿Quiere decir eso que en la construcción del socialismo no hay contradicciones? Ni mucho menos, puesto que no deja de ser la transición entre el capitalismo y el comunismo y, por tanto, las contradicciones del capitalismo no han desaparecido. Siguen siendo el motor, solo que en nuevas condiciones en que quien manda, quien tiene el poder político, no es la clase capitalista, sino la clase obrera, a través de sus representantes y de su participación directa. Y eso genera determinadas contradicciones que evidentemente a veces significan avances y otras veces significan retrocesos, como hemos visto pues, en el caso de la Unión Soviética, en que en una primera etapa hay avances y en la etapa posterior hay un estancamiento y un retroceso finalmente para volver de algún modo al capitalismo, pero bueno, en unas determinadas condiciones, ¿no? En el caso de China, por poner otro ejemplo, pues tenemos un camino de desarrollo de esas contradicciones y de construcción de una nueva sociedad que igualmente contradictorio, pero que sigue adelante. Y ahí vemos pues, cómo se consigue, por ejemplo, la miseria característica de la sociedad capitalista, se consigue resolver para 800 millones de personas, ¿no? Entonces eso es un elemento importante a retener. Sobre esto, de todos modos, pues hay toda una lucha ideológica, histórica, de ciencia histórica y sociológica sobre lo que ha sido la sociedad socialista, en la que hay opiniones
evidentemente mediatizadas por los intereses de clase, ¿no? Entonces, esto es lo que puedo contestar. La cuestión de la conciencia de clase lo veremos, pero eso requiere toda una metodología, requiere todo un trabajo constructivo que va desde lo que nos explica Engels al final de esta sesión, infundir en la clase obrera la conciencia de sus condiciones de vida y de sus objetivos de lucha. Porque la clase obrera, cuando defiende, por ejemplo, la sanidad pública, las pensiones públicas, lo público frente a la depredación de lo privado, etc., no tiene claro lo que está defendiendo, pero no se da cuenta que eso es socialismo. No se da cuenta que el problema para que lo público prevalezca es precisamente las trabas de la dominación del capitalismo. En realidad, el socialismo no es más que todo ese movimiento por la sanidad pública, la educación pública, los bancos públicos, etcétera, llevado hasta sus últimas consecuencias. Es eso. Por eso el comunismo no es ningún invento doctrinario, sino simplemente es el movimiento real de la sociedad. Es decir, es lo que los oprimidos de la sociedad reclaman. Solo que todavía no saben ponerle el nombre de socialismo-comunismo porque les han dicho que eso es el eje del mal y el coco. Eso es el comunismo. Entonces, por eso, todo su proceso en el que las personas más conscientes, digamos, tienen un papel que cumplir, ponerse al servicio de otros menos conscientes, ayudarles a comprender determinadas cosas, participar en la práctica de su lucha cotidiana, digamos, de la obtención de sus demandas legítimas, y en todo ese proceso la gente va encontrándose la verdad. Y a veces la verdad pues, son los éxitos y otras veces son los paros de la policía, son las detenciones, son los despidos, son las guerras, bueno, es Gaza, por ejemplo, exterminio, es todas esas cosas que hacen que la conciencia acaba saltando a la vista. Entonces, ese es el proceso, pero lo veremos, ya digo, con más detalles. Y la cuestión de cómo se organizará la sociedad sin Estado. Yo tampoco voy a extenderme en esto, porque vamos a dedicar un capítulo entero a la cuestión del Estado. Pero decir que el Estado, cuando decimos extinción del Estado, nos estamos refiriendo al Estado en el sentido esencial de la palabra, es decir, como órgano de dominación de una clase sobre otra. Si desaparecen las clases, lógicamente desaparece todo órgano de dominación de esas clases, ¿no? Con lo cual desaparece eso. Pero claro, se dice, sí, pero el Estado no solamente hace eso, también organiza, yo sé, pues un sistema de salud pública, un sistema de educación, es decir, cumple funciones comunitarias que no solo existen hoy, sino que existen desde el alba de los tiempos. Existen desde las comunidades primitivas formas de organización comunitaria, ¿no? Entonces, el Estado vamos a decir, la clase dominante se arroga la representación de toda la sociedad y, lógicamente, se ve obligada a cumplir un determinado papel social, un papel para toda la sociedad, pero lo utiliza para dominar al resto de la sociedad. Entonces, lo que desaparece es el elemento de dominación de unos por otros. No desaparece la organización de la sociedad. Lo que se hace es que esa organización de la sociedad sea en beneficio de todos, como dice el manifiesto, que el libre desenvolvimiento de cada uno sea la condición del libre desenvolvimiento de todos. Es decir, mientras un niño pase hambre en el mundo o le caiga una bomba, eso no puede ser comunismo. El comunismo vela por cada una de las personas. La libertad de uno es la condición de la libertad de todos. Ese es el comunismo. Entonces, en ese sentido, claro que habrá organización, porque sería como pensar que un barco puede funcionar sin capitán. Necesita alguien que sujete el timón. Ahora, ese alguien no tiene por qué ser una persona que diga por dónde va a ir el barco, sino que el barco tiene un rumbo fijado por el conjunto de los que van en él y en un momento dado esa persona lleva el timón y lo lleva por donde los demás han dicho que tiene que ir, incluido él.
participa en la toma de decisiones. Pero si alguien además hoy está cogiendo el timón, mañana está en la sala de máquinas y es otro el que coge el timón en su lugar. Esa cuestión de las sesiones diversas de la actividad de cada ser humano, de tal manera que no se consolide una persona en puestos de dirección. Esa rotación continua, por tanto, organización, claro que habrá, direcciones unipersonales, pero no tienen por qué ser siempre las mismas personas. Hay que asegurar que haya esa rotación. Eso lo permite pues, una sociedad altamente desarrollada, donde a lo mejor con muy pocas horas de trabajo productivo al día se liberan una cantidad de horas que permiten estudiar ciencias, artes, economía, es decir, todo lo que hace que una persona pueda ser no solo dirigida, sino también dirigente. Pues ese será, digamos, el fruto de todo el desarrollo anterior de la humanidad que, digamos, florecerá en el comunismo y permitirá prescindir del Estado como instrumento de dominación de una parte de la sociedad sobre otra. Muy bien, entonces tenemos a Patro que nos pregunta, después Ricardo. Yo quería que nos explicaras un poquito, por favor, esto del paso de las relaciones monetarias mercantiles. Lo que está claro que ya no va a haber mercancías, pero se seguirán produciendo cosas para poder comer, vivir y todo. Entonces, ese valor que ya no se llamarían mercancías, valor no sé cómo llamarlo, de las diferentes cosas que se vayan produciendo precisamente para la sociedad, ¿cómo se equivalencia una cosa con otra a la hora de, tanto en el socialismo como en el comunismo? Esas relaciones habría que regularlas de alguna forma. ¿Cuál sería esa forma de regulación a la hora de hacer la hora de trabajo para conseguir determinadas mercancías? ¿Puedes explicar un poquito más, por favor? Ricardo. Yo quisiera, a lo que ha dicho Mari Carmen, hay un detalle que ha habido estos meses que a mí me ha llamado mucho la atención y ha sido la extensión de la pobreza prácticamente en China. Ese punto de arranque, ese punto es una nueva forma de demostrar al mundo que que con el socialismo es posible avanzar hacia el comunismo, independientemente de la situación y de los habitantes, independientemente de la situación internacional y tal. Estamos hablando de cerca de 1.400 millones de personas y prácticamente el 97-98% ya han salido de la pobreza y están a un nivel normal de que una persona pueda disfrutar del trabajo, pueda disfrutar de los derechos sociales. Yo creo que una de las más importantes luchas que en el socialismo vamos a tener que realizar, y lo están realizando en China y socialismo, pero hay una lucha de clases. Entonces, ¿cuál es la clase que va a vencer? Pues es dependiendo de los trabajadores que tengan sus fuerzas para dominar el Estado. Yo siempre creo que el ejemplo de la Unión Soviética para todos nosotros es un acicate para saber que es posible dominar la clase obrera, el proletariado, los medios de producción y las relaciones de la sociedad. ¿Por qué? Porque
cuando se desarrolla y se domina el Estado, la clase obrera, activa todas las palancas para que se pueda desarrollar el desarrollo del socialismo hacia el comunismo. De hecho, durante el tiempo en que fue el secretario general José Stalin, la idea fundamental era que la clase obrera trabajase menos y tuviese, como ha dicho Patro, más tiempo para desarrollarse las personas, para poder trabajar en lo que más fueran proclives a tener una mejor producción. Y así vimos ejemplos impresionantes. O sea, el estajanovismo, los sábados rojos, la forma de trabajar de las mujeres, en la cual se desarrollaron toda una serie de ideas para el desarrollo de la pareja y de los hijos que tenían en pareja, y cómo el Estado, una parte muy importante de todo ese desarrollo de la pareja, también lo llevaba con los hijos del Estado, no solamente en las guarderías, sino en los comedores sociales, también los comedores sociales para la pareja. O sea, ha habido un desarrollo colectivo en lo que nos da una idea de por dónde, se extinguirá el Estado. Cuando sean toda la clase obrera participe en la gestión de la propia sociedad. Y sea también innecesario, cuando se llegue al comunismo, de el propio Partido Comunista, el movimiento hacia el comunismo, porque se habrá legado. Entonces, en ese momento, habrá un movimiento de ascenso hacia otros objetivos. Pero primero tiene que haber, evidentemente, la consolidación del empoderamiento del proletariado dentro de un Estado. Que no se ha conseguido en la Unión Soviética y se destruyó, vale. Que hay una lucha de clases durísima en China porque se consoliden los esfuerzos y las victorias que se han conseguido en China. A mí no me da ninguna duda. Todos los avances sociales que hay en China deberían ser exportados y deberían ser vistos por la clase obrera como un triunfo de cada uno de los obreros del mundo. Bueno, creo que a mí esta clase es importante porque es la actitud de los obreros, de los trabajadores, ante la revolución proletaria. Es muy importante esta clase, porque después veremos, como ha dicho Miguel Ángel, todo es como va empoderándose poco a poco la clase obrera, cómo lo desarrolla a través de su partido, el Partido Comunista. Gracias. Muy bien, pues Alberto. Sí. La vuelta. Va a hablar Alberto. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a Miguel Ángel porque esta clase, porque a pesar de los problemas técnicos que ha habido en un principio, creo que ha dado una clase bastante buena, que eso sí, un poco rápido, porque ya he consumido con los problemas. Entonces, yo según la guía de lo que se basa el curso,
de este capítulo, voy a hacer una pregunta a Miguel Ángel. Hay un apartado aquí en el que se dice la introducción de maquinaria, de paréntesis, que no tendrá el carácter de capital, no supondrá desempleo, eliminación de trabajadores asalariados, que ya habrán dejado de serlo. Entonces, claro, trabajadores asalariados es el que percibe por su trabajo un salario, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta es, ¿cómo, si desaparece el trabajador asalariado, qué otra figura, qué otra forma hay para mantenerse, ¿no? De sacarlo, conseguir lo necesario para mantenerse? Eso era una. Y otra en el que ha tocado algo, así por encima, de algo que creo que es muy importante y fundamental, ¿no? Que es la ley de la división del trabajo. Constituye la base de la división en clases. Ya que está claro, eso lo tengo claro, que la división del trabajo, como consecuencia, la división de la sociedad en clases. Pero creo que ha sido la explicación que ha dado en el curso demasiado breve para la importancia que tiene esto. Entonces, pues yo pediría, si es posible, que lo abundara un poquito más en este concepto. Nada más. Muy bien. Pues voy a intentar decir algo, es el poco tiempo que nos queda, de toda esta cuestión. Vamos a ver. Empiezo por la cuestión de los trabajadores asalariados. Si en el socialismo, en el comunismo, no quedan trabajadores asalariados. Vamos a ver, quedan trabajadores. Y toda la sociedad son trabajadores. Nos convertimos todos en trabajadores. ¿Pero qué significa trabajador asalariado? Es una persona que trabaja a cambio de un salario. Es decir, por tanto, está vendiendo la mercancía por un dinero. El salario se cobra en dinero. Y eso significa que hay un poseedor de dinero que le paga a cambio de que él trabaje para otro. Si estamos en una sociedad en la que los bienes de producción pertenecen al pueblo, a toda la sociedad, no se puede vender a sí mismo. Entonces, en ese sentido, no hay un trato mercantil entre el trabajador y la sociedad, sino simplemente la sociedad organiza el trabajo de todos en función del aporte de horas de trabajo de cada cual. Por tanto, no hay en ese sentido, no tiene el carácter de compraventa de fuerza de trabajo. Queda una apariencia, porque claro, en la medida en que en el socialismo se retribuye al trabajador no según sus necesidades, sino según el trabajo que ha aportado, se parece a lo que es en el capitalismo, que se trabaja y se cobra por lo que se ha trabajado. No es así, porque en realidad lo estudiamos, lo que el trabajador vende no es su trabajo, sino su capacidad de trabajar. Luego el capitalista estirará esa capacidad de trabajo en horas de trabajo mayores o menores según sus posibilidades. Pero lo que vende el trabajador es su capacidad de trabajar. Ya digo, en el socialismo no se vende a un capitalista, sino que la sociedad entera divide el trabajo necesario entre los miembros de esa sociedad y los miembros de esa sociedad reciben en función del trabajo aportado. En la experiencia del socialismo sabemos, pues a mayor aporte, mayor calidad de ese trabajo, etcétera, pues se recibía un reconocimiento social, igual que ahora el que haga más el tonto en televisión y lleve más tatuajes y peinados raros y tal, es el que se hace rico. Pues en el socialismo es el que trabaja mejor, el que sirve mejor a la sociedad, el que aporta más bien a los demás,
es el que, digamos, es más retribuido en esta cuestión. Este sentido es un poco lo que hablábamos antes con Manuel sobre el Estado. Es decir, no queda Estado como órgano de dominación de una clase sobre otra, sí queda la organización de los asuntos comunitarios. Pues aquí el trabajo sigue existiendo, por supuesto, y es, digamos, la verdadera realización humana del hombre, pero ya no tiene el carácter de intercambio mercantil, es decir, el trabajo asalariado. La mercancía, la misma cuestión. La mercancía es un valor de uso y un valor de cambio. Es decir, es algo útil y a la vez algo para ser cambiado. Como cosa útil seguirá existiendo, es decir, se producen cosas útiles. Sería absurdo que en el socialismo y el comunismo se produjeran cosas que no sirven para nada, es trabajo perdido. Entonces, se producen objetos útiles, pero no destinados al cambio, sino destinados a ser distribuidos, no son bienes de consumo, y destinados a ser acumulados como medios de desarrollo de la productividad del trabajo, nuevas máquinas, mejores máquinas, etcétera, etcétera, cuando se trate de bienes de producción. Y una cuestión más que se ha planteado, que es la división del trabajo, y también este asunto de la desaparición de la mercancía. Todo esto nos lleva, es muy difícil decir algo en poco tiempo, el problema de los países socialistas, es decir, de los sitios donde se ha empezado a construir una nueva sociedad socialista. En algunos, la clase obrera ha sido derrotada, nuevamente ha aparecido una clase capitalista, como fue en la Unión Soviética, que tomó el poder y nuevamente se apropió de los medios que habían sido creados con el trabajo de todos. En algunos sitios incluso llegó a venderse a mejor postor, es decir, a los capitalistas más ricos del mundo, que son los de Estados Unidos y la OTAN. En otros sitios, como en Rusia, pues jugaron esa carta y al final los capitalistas de allí han tenido que enfrentarse a sus hermanos de clase más grandes de otros países y hoy cumplen un papel diferente, ¿no? Pero en cualquier caso son capitalistas, es decir, por tanto, allí el socialismo fracasó. Vamos a decir. Fracasó después de tener un éxito. ¿Por qué se pasó del éxito al fracaso? ¿Qué es lo que pasó? Entonces hay que tener en cuenta hasta dónde se llegó y en qué no se llegó. En la Unión Soviética y en los demás países socialistas no se pudo suprimir la forma mercancía del producto del trabajo. ¿Y por qué no se pudo suprimir? Pues porque la condición para suprimirla es que todos los medios de producción sean propiedad de la sociedad entera. Sin embargo, eso no se ha podido realizar en ningún sitio por dos razones fundamentales. La primera es que había una enorme masa de pequeños productores agrícolas individuales. Y por tanto, como explicaba Federico Engels, no podemos expropiar a los pequeños productores porque lo que poseen es fruto de su propio trabajo y entonces sería un robo y nosotros no podemos expropiar. Podemos expropiar a los capitalistas porque todo lo que poseen los capitalistas no es más que un valor robado al trabajador y acumulado por ellos, pero no al pequeño productor. Entonces es necesario llevarlo al camino del comunismo por una vía indirecta en que acepte ceder su propiedad individual a una propiedad mayor que pasa a ser suyo, colectiva, propiedad de todo el pueblo a través de un mecanismo de cooperación. Eso se ha logrado en la Unión Soviética, se logró en China, aunque se decidió dar un paso atrás en este tema, se han logrado en varios países, pero en cualquier caso, todavía las cooperativas agrícolas son una propiedad privada en relación con el Estado. El campesino
en la Unión Soviética, el campesinado cooperativista era dueño privado de su producción y la vendía al Estado o a los particulares en función del mercado y de los acuerdos que tuviera con el Estado. En definitiva, relaciones mercantiles. Por tanto, mientras eso ocurriera, el trabajador asalariado no era asalariado, pero en cierto modo sí era asalariado, porque lo que cobraba era dinero que podía cambiarlo en el mercado coljosiano, el campesino, por otros productos, por tanto tiene la cualidad de dinero. Por tanto, el dinero, la mercancía, seguía viva por esa razón. Y seguía viva también por otra razón, y es que el socialismo, eso lo veremos más adelante, solo ha existido en países particulares, mientras el resto del mundo era capitalista. Y los intercambios entre países son de carácter comercial mercantil. Es decir, por tanto, se mantiene la mercancía en el comercio exterior. Esos son motivos que hacen que en el socialismo hasta ahora construido, la mercancía ya no es tan mercancía, vamos a decir, como en el capitalismo, pero sigue siendo algo mercancía. Es decir, está en una fase de transición, de una cosa a lo contrario, pero no ha completado ese aspecto. Lo mismo ocurre con la división del trabajo. La división del trabajo en ningún país socialista se ha podido suprimir, porque el punto de partida de esos países, tanto Rusia como China, como Vietnam, es después, además de guerras devastadoras, en países de desarrollo bastante atrasado, se tiene que completar un desarrollo económico que sería obra histórica de la burguesía. Sin embargo, allí la burguesía no lo hace y es la clase obrera la que tiene que cumplir el papel que tendría que haber cumplido la burguesía. Entonces, esto dificulta tremendamente la construcción del socialismo y, por así decir, hay que empezar la labor antes de lo previsto. Entonces, no se puede no se pudo llegar a resolver la cuestión de la división del trabajo. Por ejemplo, la división entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Se planteó ese tema. Hay un trabajo de Stalin que se titula Problemas económicos del socialismo en la URSS, escrito un año antes de fallecer, en 1952, y que trata esta cuestión y explica que para suprimir la división del trabajo es necesario elevar la productividad del trabajo para que los trabajadores puedan ausentarse de la fábrica suficientes horas para formarse y, por tanto, ser capaces de dirigir ellos mismos la fábrica, tener los conocimientos técnicos para todo eso. Pero si se ausentan de la fábrica no funciona y entonces no se produce. Si no se produce, no se come. Por lo tanto, todavía la Unión Soviética no había alcanzado un desarrollo suficiente. En China, digamos, a raíz de la deriva que tomó el socialismo después de Stalin en la Unión Soviética con la línea de Khrushchev y Brezhnev de implantar las relaciones mercantiles de una manera desbocada, vamos a decir, creando un enorme mercado negro, un robo de la propiedad pública por parte de lo que llamaban entonces los empresarios vocacionales, en definitiva delincuentes. Después de todo esto, en China hubo un debate sobre por dónde seguir. Y entonces ganó una determinada tendencia en el partido que consideró que desarrollar demasiado el socialismo en un solo país, mientras el resto del mundo está dominado por el imperialismo, que succiona las riquezas del mundo entero para convertirlas en armas y en medios de injerencia y destrucción de los países socialistas, quizá no sea un camino equilibrado de avanzar. Y entonces China ha preferido, vamos a decir, rebajar las expectativas de la construcción del socialismo en su propio país, ir más despacio en la construcción del socialismo y, en cambio, dedicarse a favorecer, digamos, una labor de subversión del capitalismo en el exterior. No una subversión político
revolucionaria, sino una subversión económica. Por ejemplo, se ha hablado aquí, lo situé yo y lo ha recogido Ricardo, que en China se ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas, ¿no? Pero no solo se ha hecho eso, sino que se ha creado una serie de relaciones internacionales económicas que ha hecho que por primera vez países que antes no conocían del resto del mundo más que el saqueo de las potencias coloniales, hoy tienen socios comerciales que les permiten, digamos, poder vender en condiciones de beneficio mutua sus riquezas naturales de trabajo a cambio de obtener infraestructuras que antes era imposible que tuvieran. Entonces, en África se han levantado fábricas, escuelas, hospitales, carreteras, puertos, etcétera, gracias a la colaboración, al comercio con China. Entonces, China no solo saca de la pobreza a millones de personas en China, sino también fuera de China. Es un camino mercantil, un camino peligroso, como dice Ricardo, porque eso genera burguesía en China, una burguesía muy poderosa, que a veces incluso se levanta contra el propio Estado en China, pero hoy por hoy en China el Estado proletario está conteniendo esas tendencias y, digamos, le ofrece a los capitalistas chinos la posibilidad de obtener ganancias a condición de subordinarse políticamente a las necesidades de la sociedad china, ¿no? Las necesidades del dominio de la clase obrera en China. Eso no está ganado. Como ha dicho Ricardo, esto es una lucha, no se sabe quién ganará a quién, pero también en el caso soviético no se sabía quién iba a ganar. De momento ganó la clase obrera hasta que ganó la burguesía. Estamos en un mundo donde esa lucha de clases está en vigor y, por tanto, es muy difícil plantear a un partido, a un solo país, llegar a la meta final cuando los demás todavía, digamos, están en una situación de esclavitud. Bueno, pues unos pocos países dominan al resto, los explotan, cogen toda esa riqueza y la convierten en un ariete contra países que intentan construir una sociedad nueva, ¿no? La cuestión es compleja, pero esto es lo que está en juego y lo que vamos a intentar los comunistas, los proletarios conscientes de los países ricos, es estar a la altura de las circunstancias y ayudar en la medida de nuestras fuerzas a construir un mundo nuevo, a demandar relaciones democráticas internacionales, que no sean relaciones de dominación de unos países por otros, de saqueo, de destrucción, como han hecho en Libia, como han hecho en Irak, como han hecho en Yugoslavia, como están haciendo en Palestina, sino que pueda cada país ser libre y cada pueblo elegir su camino. Y poco a poco elegirá el del socialismo, pero tiene que ser una elección que haga primero sobre la base de la soberanía del propio pueblo sobre su territorio y a partir de ahí que decida el camino, pero que no se ingiera el imperialismo en los asuntos de otros países, como hemos visto en todas partes. Es decir, España mismo, en España el fascismo triunfó no porque España fuera fascista, sino porque Alemania e Italia intervinieron y los países capitalistas del entorno que no eran fascistas dejaron que interviniera el fascismo aquí en España. Y así Chile y demás países. Por tanto, todo eso forma parte de la construcción del socialismo. No empieza cuando la clase obrera toma el poder, sino empieza de alguna manera antes. Está todo imbricado, todo relacionado. Es una tarea de conjunto de los obreros de todos los países del mundo en alianza con todos los trabajadores que quieran un mundo no basado en la explotación de unos seres humanos por otros. Ya yo creo que me he extendido excesivamente. Si os parece, lo dejamos. Lo que puedo dejar es solamente una propuesta ahí abierta en algún momento. Si tenéis interés en tratar más despacio lo que es la experiencia de construcción del socialismo, que aquí no podemos tratar en detalle porque solo hablamos de introducción al marxismo-leninismo, es decir, introducción a lo que escribieron los fundadores del socialismo científico cuando todavía la clase obrera no había tomado el poder en ningún país. Imaginémonos lo mucho que se tiene que haber aprendido
desde 1917 para acá, y que habría que añadir, pero estamos en una introducción. Entonces, mi propuesta sería, si tenéis interés, en un futuro, poder tener una sesión para hablar sobre la construcción del socialismo en la práctica, es decir, qué pasó después de 1917, qué dificultades, qué logros, qué fracasos, en fin, todos los elementos que configuran el mundo en el cual estamos hoy, ¿no? Para bien o para mal. Es decir, tengamos en cuenta, yo con esto concluiría, es decir, hoy parece que la clase obrera está ausente, que los países socialistas tienen un perfil bajo, pero el imperialismo, por primera vez desde, vamos a decir, desde la guerra de Corea, no deja de perder todas las batallas en que se mete, salvo cuando junta ejércitos enormes para destruir países débiles. Pero cada vez le es más difícil y hasta un pueblo sin Estado es capaz de ofrecer resistencia, como es Palestina, en que van a entrar por tierra los sionistas y arrasar, pero no acaban de entrar, o en realidad sí que están intentando entrar, pero no lo están consiguiendo. Entonces, el mundo está avanzando, vamos hacia la meta, pero los caminos del Señor son inescrutables, como dice la Biblia, y vamos a conseguirlo, pero con muchas dificultades, y eso requiere el esfuerzo intelectual y práctico de todos los que queremos realizarlo. Pues no sé si hay más palabras y si no, daríamos por concluida la sesión. Pues no habiendo más, cerramos aquí y nos emplazamos para dentro de un mes. Enviaremos por correo electrónico el tema, que es el Partido Comunista, precisamente, y los materiales, etcétera, etcétera. Ya fijamos fecha y demás. Vale, pues muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Mari Carmen. Gracias a todos. Muchas gracias.